reciban una bienvenida virtual a esta presentación del Major. Les agradezco mucho las preguntas que nos han enviado. Es la manera probablemente más efectiva de poder atender las dudas que tienen. Una pregunta que se repite bastante es ¿de qué se trata el Major? ¿En qué consiste? ¿Qué se enseña? ¿Qué puedo aprender? ¿Y cómo lo aprendo? Mi primera recomendación es que googleen Major de Ingeniería Robótica y les va a aparecer el Major de Ingeniería en la UCEP, dentro de una de las primeras opciones. Probablemente a mí me aparece como la primera opción. Y ahí van a ver la descripción en detalle. Eso lo pueden leer. Y mi sugerencia también es que le pregunten o le escriban a los profesores de cada departamento, porque este Major es un Major interdisciplinario que combina tres áreas: el área computacional, el área mecánica y el área electrónica. Entonces, dependiendo, digamos, de los intereses que ustedes pudiesen tener, mi sugerencia es que también, una vez que hayan leído la descripción, hagan preguntas sobre dudas un poco más específicas. Vamos a ver un poco en qué consiste la malla. Si tienen preguntas, prefiero que las hagan en voz alta porque de esa manera no tengo que estar mirando o cambiando de pantalla a mirar el chat, ¿ya? Con respecto a la malla, la pueden ver también en la página web, pero aquí lo que quiero destacar es que el Major combina habilidades que vienen de tres áreas. En el primer semestre del Major, que sería el cuarto semestre de la carrera, si es que uno va avanzando con la malla, uno puede ver que hay unas cajitas que dicen Programming Skills y Computer Skills. Están los cursos de programación avanzada y de sistemas digitales, que son la base, digamos, del cómputo digital que va a necesitar hacer todo robot. Hay un programa, hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial, pero esa inteligencia tiene que correr o ejecutarse sobre algún computador. Entonces, primero hay que entender cómo hacer esa programación de los computadores y cómo funcionan los computadores, que es lo que uno aprendería en sistemas digitales. Después, en el quinto semestre, vamos a ver que está la opción de Cognition Skills, o son las habilidades si uno traduce literalmente sería de cognición, pero cognición es la capacidad de conocer y aprender algo, y aquí no se refiere a la capacidad nuestra de conocer o aprender algo, sino a dotar el robot con una cierta inteligencia o una cierta capacidad para que el robot se desenvuelva en un entorno que puede ser dinámico o cambiante, y digamos cómo se logra esa autonomía, ¿no es cierto? Eso se puede lograr en cursos que uno puede elegir, como el de inteligencia artificial, o el de robótica móvil, que está un poco más enfocado específicamente a robots móviles y no a un contexto general de aplicaciones en las cuales hay un proceso de decisión. La inteligencia artificial no solamente se puede aplicar en robótica, también uno la puede encontrar en otras áreas, ¿no? En el área de los negocios, de la identificación, en procesamiento de imágenes, etc. Y entonces el curso de inteligencia artificial en ese sentido es un poco más amplio, menos específico que robótica. Después hay una base matemática. El Major necesita, digamos, apoyar sus desarrollos sobre conocimientos científicos y matemáticos, y para eso existen en este momento dos opciones para profundizar en esa habilidad analítica o matemática. Uno es el curso de matemáticas discretas que entrega el Departamento de Computación, y el otro es el curso de señales y sistemas en el Departamento de Eléctrica. No es que uno vaya a usar directamente el conocimiento de estos cursos para construir un robot, pero sí uno necesita tener la base, por ejemplo, de cómo funcionan las señales, ¿cierto? Que los sensores del robot van a recopilar y cómo procesarlas. Y en ese sentido, en el caso de matemáticas discretas, probablemente tiene que ver más con la lógica, de alguna manera similar a lo que son las máquinas de estado que uno puede ver en sistemas digitales, pero básicamente tienen que ver con la parte de procesamiento numérico y matemático de las señales que el robot puede recoger. Son la base, no son cursos de aplicación directa, sino de fundamentos matemáticos. Después hay otros fundamentos de la parte eléctrica, de los sistemas eléctricos, y esos fundamentos se pueden adquirir en el curso de circuitos eléctricos o en el de sistemas electromecánicos, que tiene probablemente un énfasis en la combinación de motores y componentes eléctricos. Si uno piensa del robot, es una máquina que se mueve, necesita motores, y por lo tanto hay que convertir una señal eléctrica en una acción o en una fuerza mecánica. Y en ese sentido, estos cursos entregan esa base.
junto con un curso muy importante que es el de dinámica de sistemas mecánicos. Si nosotros queremos dimensionar correctamente los motores, tenemos que entender cuáles son las fuerzas que tiene que realizar el robot. Depende de qué es lo que va a hacer el robot. Entonces, si es un robot que va a cosechar, si es un robot que es un robot submarino, si es un robot que se está moviendo en un piso plano en un supermercado, son distintos escenarios que requieren distintas fuerzas y por lo tanto hay que entender esa modelación de la dinámica del sistema, de la dinámica de fuerzas que intervienen en el sistema. Después, hay cursos que están relacionados a la manufactura o habilidades de construcción. Esos cursos son el curso de procesos de manufactura y el curso Capstone, que es el de diseño de sistemas robóticos. Y también una parte de esas habilidades de construir y hacer algo, uno las puede adquirir también en el curso de fundamentos de robótica, el IRB 2001, que es un curso exploratorio, pero también es obligatorio para los que quieren seguir por el major. Entonces, ese curso, más que ser simplemente un curso de vitrina, es realmente un curso esencial porque entrega los pilares de la parte computacional, mecánica y eléctrica para el desarrollo de robots. También hay algunos cursos que uno puede ir tomando en el minor, ¿no es cierto? Y que refuerzan otros aspectos que son muy importantes. La capacidad de percibir el entorno o de sensar el entorno de un robot es algo muy importante, que no está puesto en forma explícita dentro de la malla, porque una parte se ve en el curso de fundamentos, probablemente no es suficiente, no hay más espacio en la malla, pero es una parte esencial de todo robot, ¿cierto? El poder mirar el entorno. Y una parte también importante relacionada a la programación de robots, que aquí aparece como Computer Engineering Skills número 2, es la arquitectura de los computadores y los sistemas electrónicos programables. O sea, todo robot va a tener uno o muchos microcontroladores, microprocesadores, y hay que entender bien cómo funcionan para poder sacarle provecho. Pasando a otro tema que tiene que ver con las preguntas de empleabilidad. ¿Cuál es el campo laboral? ¿Cuál es la empleabilidad? ¿Cuánta gente encuentra trabajo solo con el grado de licenciado? Y también algunos preguntan cuál es el salario. Bueno, la empleabilidad, en primer lugar, es en el área de robótica y en áreas afines. Y por áreas afines podemos entender aspectos de mecánica, aspectos de computación o aspectos de ingeniería eléctrica. Obviamente, en ingeniería eléctrica, en ingeniería mecánica, hay otras áreas, ¿no? La robótica no es la única área dentro de computación. En computación existen las bases de datos. Entonces, si uno se quiere especializar en bases de datos, probablemente tenga más sentido irse por el major de computación. O si uno quiere estudiar sobre procesos de transferencia de calor, de conversión de energía térmica, pueden haber áreas más cercanas dentro de ingeniería mecánica que dentro de robótica. Lo mismo ocurre en eléctrica. Si uno quiere estudiar el diseño de circuitos electrónicos analógicos o digitales y microelectrónica, lo lógico es ir por el major de ingeniería eléctrica. Pero si uno quiere dedicarse a áreas que están relacionadas y que involucran la parte de inteligencia artificial, de automatización, de la misma robótica, entonces el major es el que tiene mayor sentido. Existen alumnos que han pasado por el major y en general todos han terminado ya sea en áreas de investigación, áreas técnicas de empresas de automatización, y algunos incluso han sido contratados por empresas del retail, pero probablemente menos, y bancos, porque hay bancos que están interesados en aplicar conceptos de inteligencia artificial o de generar estos bots, pero que son en realidad más bots de software, que no tienen un cuerpo físico, que buscan información, de alguna manera se portan como un robot físico, ¿no es cierto?, buscando información y tomando decisiones. Y entonces el área o la base computacional también es algo que las empresas están buscando, ¿no? Entonces no necesariamente uno puede pensar que el campo se limita a empresas que construyan robots físicos. Al final también depende mucho de lo que uno vaya buscando y lo que a uno le guste hacer. En términos de empleabilidad, yo no conozco a ningún alumno que no tenga trabajo. La mayoría sale
y ya tiene, a partir ya sea de la práctica 2 o de algunos trabajos que se pueden hacer en los últimos años, generalmente tienen ofertas laborales al poco tiempo o incluso cuando están terminando la carrera. Había una pregunta sobre cuánta gente encuentra trabajo solo con la licenciatura. En realidad no hay, en muchos casos, probablemente son menos del 20% de los que se han graduado a la fecha, si mal no recuerdo son 5 personas, las que salieron solamente con la licenciatura. En 3 casos se fueron a hacer estudios afuera. eh, entonces uno puede pensar, bueno, están trabajando, todo depende de cómo uno entienda el magíster o el doctorado. Si bien son estudios, al mismo tiempo involucran investigación, por lo tanto uno podría considerar eso como un trabajo desde la perspectiva de que afuera a veces las becas son equivalentes al sueldo, probablemente un poco menos al que uno ganaría en una empresa, pero equivalen a un trabajo. Entonces, existen algunos casos. Eh, Otros casos, otro par de casos probablemente tienen relación con personas que querían emprender y hacer su propio emprendimiento y por eso, digamos, salieron de la universidad solamente con la licenciatura. Por lo tanto, en ese caso es como casos de gente que se autoempleó. No conozco casos de personas que hayan postulado a empresas ya establecidas solamente con la licenciatura. Eh, Probablemente porque nadie lo ha intentado, pero podría ocurrir. El salario esperado para alguien que tiene el título y que recién está egresado en general rondea entre 1.2, 1.5 millones en este momento, que es muy parecido a las otras especialidades. También los valores van dependiendo un poco de la demanda o de lo que ocurre en otras áreas y generalmente cada año cuando ocurren los procesos de admisión a las universidades, los diarios publican las cifras con estadísticas de sueldos esperados al tercer año, al quinto año, así que pueden ver ahí, pero yo diría que en general los ingenieros civiles con el título civil mecánico, eléctrico, computacional, porque hay que pensar que este major no tiene un título propio, sino que tiene que articularse con uno de esos 3 títulos. Esos ingenieros tienen más o menos el mismo salario al momento de titularse y después va dependiendo mucho, digamos, de la trayectoria o de lo que cada uno vaya haciendo. Eh, en promedio el major tiene 15 inscritos por año. Habían algunas preguntas que tienen que ver con la articulación. ¿Con qué otros estudios se puede complementar el major? ¿Y con qué minor se puede articular? Entonces, también esta respuesta está muy relacionada a, digamos, cuáles son las áreas que constituyen la robótica. Y lo lógico es articular, como les decía, con computación, con eléctrica o con mecánica. Uno podría articular con otra área como biomédica, sí, posiblemente, eh, o con otras áreas eh, más distintas o más alejadas también, pero al final tienen que ver también cuál es el costo que les va a significar para llegar a la titulación. Porque en este momento el diseño de la malla de ingeniería robótica, con los minors, que son minors de profundización, permiten titularse ya sea por mecánica, eléctrica o computación, en 5 años y medio si es que uno va, digamos, con la malla y no ha repetido ningún ramo, no ha reprobado nada. Y en ese sentido, ese es el camino más corto. Otros caminos pueden ser factibles, pero pueden tener un costo adicional porque pueden haber ramos que hayan hecho en el major o en los minors que no se los cuentan, digamos, para la titulación en otras especialidades. ¿Cuál es la diferencia de este major con otros majors? Nuevamente, esa diferencia, algunos preguntaban cuál era la diferencia con el major de mecánica. El área de robótica, como les decía, combina una parte computacional, una eléctrica y una mecánica. Entonces, hay una base que va a ser distinta, mientras que si uno va por el major de eléctrica, probablemente la mayor cantidad de los cursos base van a ser cursos de eléctrica, no van a haber aspectos de inteligencia artificial, no van a haber aspectos de dinámica o de procesos de manufactura. O al revés, ¿no es cierto? Si uno se va por mecánica, uno va a concentrar todo en aspectos mecánicos, en aspectos de conversión de energía térmica, que es una de las áreas del departamento, probablemente en temas de metalurgia, de manufactura, pero no van a haber aspectos computacionales. Entonces, esa es la diferencia entre tomar este major que es interdisciplinario versus irse por una especialidad
una de las especialidades que componen el major. ¿Con qué minors articula? En primer lugar, articula bien con los minors que son del major. Hay minors del major de robótica que tienen, por decirlo de alguna manera, un sabor más computacional. Hay un minor que tiene un track de inteligencia artificial, hay un minor que tiene un track de automatización y robótica más ligada a eléctrica, y hay un minor de mecatrónica que está más ligado a mecánica. Entonces, con eso se articula bastante bien. Hay algunos casos, tal vez son menos, que han hecho el major en robótica y el minor en eléctrica, y no sé si hay algún caso por ahí que haya hecho algo parecido, me parece que existe, el major en robótica y el minor en computación. Y después uno podría hacer otro minor, sí, pero se va alejando, digamos, de la concentración de cursos que los encaminarían hacia una titulación oportuna, ¿no? Entonces tienen que evaluar hasta qué punto conviene hacer un minor que se aleje mucho de los temas del major. Con respecto a las experiencias, algunos preguntan qué experiencias se viven, se construyen robots. Bien, la primera pregunta, o sea, si se construyen robots, la respuesta es sí. En el curso de Fundamentos de Robótica se construye un robot bastante pequeño, pero que tiene finalidades muy didácticas de entender cuáles son los componentes del robot, cómo interactúan. Y después en el curso Capstone, también en el curso de Diseño de Sistemas Robóticos, uno puede construir un robot, y ahí hay distintos casos. Hay grupos que han hecho brazos robóticos pequeños, otras aplicaciones como de lanchas autónomas, sistemas de control de movimiento de microscopios. Va a depender mucho de lo que a cada grupo le interese hacer. No es un major donde todos los cursos tengan que ver con construir robots, porque como mencioné, el major tiene una base de fundamentos físicos fuertes, de la parte electrónica, de la parte mecánica y de la parte computacional. Entonces, en esos cursos, obviamente, las temáticas van a estar ligadas a esos fundamentos y no necesariamente a la aplicación en la construcción de un robot. Pero esos fundamentos, si uno los entiende, les van a permitir construir el robot más adelante. ¿Cuál es el enfoque que se le da al major? Creo que en pocas palabras es un balance entre teoría y práctica. No es todo práctica o aplicación, no es todo teoría. Y por otro lado, reiterar, digamos, esta mezcla de las tres áreas. Eso es en resumen. Después, ¿qué se necesita? Por ahí habían algunas preguntas como ¿qué necesito saber? ¿Qué habilidades debo tener o desarrollar? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Es muy difícil? Algunas de estas preguntas probablemente tienen que ver con la motivación. ¿Por qué hacer un major en robótica? Y yo no los quiero convencer de que hagan un major en robótica, porque eso tiene que responder a expectativas y a sueños que ustedes puedan tener. A mí obviamente el área me gusta, entonces yo podría decir siempre que esta es la mejor área, pero no es el argumento que deben ustedes tomar en cuenta como para decidir, sino que tienen que encontrar realmente cuál es la vocación personal. Yo puedo decir que es un área que a mí me gusta y me parece buena porque combina tres áreas high-tech, dentro de mecánica, dentro de computación y dentro de eléctrica. Pero como les decía, ustedes tienen que encontrar de qué manera se sentirían realizados profesionalmente. No porque alguien les diga que la robótica la lleva o que la inteligencia artificial es el futuro, deban hacer eso. ¿Cuál es la proyección? Yo siempre pienso que la proyección siempre depende del esfuerzo personal. O sea, en el área que ustedes elijan, lo pueden hacer bien o lo pueden hacer mal. Y eso va a depender del esfuerzo personal. Es cierto que hay a veces más oportunidades laborales en un área que en otra, pero eso, digamos, al final, si uno, digamos, le pone empeño, las oportunidades siempre aparecen. Y después, desde una perspectiva mucho más pragmática, o sea, ¿qué es lo que yo pienso que uno necesita para estudiar robótica? Y esto es más en base a mi experiencia, es que si uno quiere desarrollar robots que vayan más allá de lo que puede ser un robot de hobby o de entretenimiento, van a necesitar tener una buena base matemática. O sea, no pueden evitar el tener que hacer cálculos si es que quieren dimensionar correctamente los motores o las fuerzas que el robot va a tener que hacer para moverse. O van a tener que hacer cálculos para poder analizar las señales que aparecen de los sensores y poder hacer que el robot interprete el entorno. Y eso es mucho análisis, muchas habilidades de análisis matemático, de manejar probabilidades, álgebra lineal. También van a necesitar habilidades que son de programación. O sea, uno no puede pensar en un robot que no tiene un programa detrás ejecutándose para que el robot
actúe. El robot puede actuar aparentemente solo, pero eso lo logra porque alguien escribió un programa. Necesitan tener una capacidad de resolución de problemas, creatividad e ingenio. O sea, eh, cuando, cuando les aparezca un problema, no pueden esperar que vayan a ir en esta área a un libro y que vayan a encontrar la respuesta hecha, porque es un área de frontera. Entonces, siempre van a tener que tener bastante resiliencia y capacidad de adaptación, ¿no es cierto? Ser resistentes a desafíos y a la necesidad de resolver problemas que no han sido resueltos antes. No es un área donde uno pueda decir, a menos de que uno se vaya a dedicar a vender robots que ya fueron fabricados por alguien más y simplemente uno está haciendo instalación como alguien que vende autos. ¿Cierto? Porque una cosa es tener una tienda y decir yo vendo autos, y otra es decir yo estudié para fabricar autos y cómo diseño un auto mejor, o cómo diseño un auto que tenga un motor más eficiente o que tenga un consumo de combustible menor. Entonces, en el área de robótica, al menos por el enfoque que nosotros le hemos tratado de dar, es siempre apuntar a estar creando soluciones para problemas que no tienen todavía una solución existente, y por lo tanto tienen que tener una capacidad de tolerar esa incertidumbre de no saber cuál es la respuesta. O sea, la respuesta la tengo que buscar, la tengo que desarrollar, y si no tengo iniciativa, entonces en realidad porque no es una característica intrínseca mía, o no tengo la pasión, entonces mi recomendación es que no sigan por este camino, porque se van a encontrar constantemente con eso. Entonces, el tener una personalidad que no le tenga miedo al esfuerzo constante, a ser diligente, probablemente tener una personalidad un poco loca y soñadora también, y creer que podemos transformar el mundo que nos rodea, es también una característica, yo diría, de muchos de los alumnos que están en el major, que creen que este puede ser un posible camino, ¿no? Porque también hay que reconocer que Chile no es un país que se haya caracterizado, y la situación actual de la pandemia del COVID demuestra nuestra incapacidad para fabricar cosas. Es un país que se ha dedicado a la exportación de materias primas, en eso lo ha hecho bastante bien, se ha dedicado al retail, a la industria financiera, lo ha hecho bastante bien, pero no es un país que se caracterice por fabricar cosas, y entonces a veces pienso somos un poco como Don Quijote luchando contra los molinos de viento, porque estamos en el lugar equivocado. Uno podría decir, bueno, este major estaría muy bien en Estados Unidos, en Japón o en Europa, pero aquí estamos como un poco contracorriente. Entonces, hay que tener un poco esa aspiración de querer transformar las cosas. Pero también, cuando uno tiene esa aspiración, está el riesgo de que creamos que somos superhéroes, algo así, y en ese sentido, digamos, el último punto que yo destacaría es el tratar de ser bastante agradecido y humilde, porque agradecido en el sentido de que la universidad, la escuela de ingeniería, yo creo, han hecho un esfuerzo tremendo en equipar los laboratorios, en adecuar las cosas. Los profesores creo que hacen también un esfuerzo tremendo en enseñarles cosas que son de punta. O sea, yo he tenido la suerte de poder haber estudiado afuera, de haber hecho el doctorado afuera, y a mí me consta, digamos, que el nivel de exigencia aquí es exactamente igual, al menos en la Universidad Católica en Ingeniería y en el área de robótica, es exactamente igual al que uno encontraría afuera. Entonces, a veces uno no se da cuenta de eso, porque uno no ha tenido la oportunidad de irse de intercambio o de tomar cursos afuera, pero en realidad están tomando cursos que son de primer nivel y de frontera. Todos los profesores están, de alguna manera, siempre tratando de actualizar. Y esta es un área que es tecnológica y por lo tanto siempre uno está presionado por esa actualización. Yo creo que más argumentos no les puedo dar porque, como les digo, ustedes tienen que encontrar ese convencimiento por sí mismos, no porque yo les cuente el área. O sea, si uno tiene cierta duda de que el área no va a crecer o que uno no va a encontrar trabajo, yo creo que eh, es algo relativo, porque cuando uno ve las noticias, eh, estas son del año pasado, uno puede ver que las empresas están buscando automatizar más cosas. La automatización obviamente tiene pros y contras, probablemente hay mucho temor en aspectos del desempleo, y es verdad que se van a perder empleos en labores que son muy básicas, pero es la única manera de que las empresas mantengan una competitividad. Entonces, eh, es otro el problema de cómo esas personas que están haciendo labores muy básicas se capacitan para poder hacer
cosas un poco más sofisticadas que aporten, pero el país tiene que cambiar a un país en el cual exista realmente una capacidad local de fabricar cosas. Si no, siempre vamos a estar a la cola de la OCDE o de cualquier ranking en el cual nos queramos poner. Podremos estar en los primeros lugares dentro de Sudamérica, pero también compararse, digamos, con la parte que está mal no es lo correcto. ¿Cierto? Uno siempre tiene que aspirar a poder mejorar. Con respecto a proyectos, probablemente Giancarlo les puede contar más lo que hace él, no quiero hablar todo el rato y he hablado un montón, pero hay temas de robótica submarina que está viendo él que son muy interesantes. Aquí pongo dos ejemplos, pero quiero conectar estas ideas porque en estas imágenes pueden ver un robot submarino que tiene brazos. Aquí en este caso es algo que está relacionado al área que me interesa a mí, robots para agricultura, y uno puede ver robots que están cosechando o sacando frutos. Y aquí está el proyecto y emprendimiento del profesor Álvaro Soto, que probablemente no lo han visto en los diarios o en los medios, que son estos robots en supermercados que están viendo el stock, el inventario de productos y chequeando si los precios están bien, y el robot es autónomo, se pasea. Entonces, ¿por qué están estos tres casos acá? Porque una de las cosas que yo creo es que van a ser necesarios robots que puedan interactuar, primero que puedan moverse mucho más. En los 80 teníamos robots principalmente dedicados a fabricar cosas, autos, computadores o lo que fuera, adentro de fábricas, y estaban fijos, puestos sin moverse al lado de alguna correa transportadora por donde pasaban los productos y los robots iban ensamblando cosas. Pero ahora los robots están saliendo del ámbito fijo y están moviéndose en terrenos que están en el mundo exterior, donde las cosas son cambiantes, en el mundo submarino es mucho más desafiante incluso, y para que el robot sea útil, tienes que tomar cosas y poder moverlas. Entonces, si no, su función va a ser bastante limitada o se va a limitar a observar cosas, pero no a interactuar con el mundo externo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un desafío tremendo para seguir haciendo cosas, o sea, inventando desarrollo, innovando. Algunos de ustedes puede que decidan hacer sus propios emprendimientos, otros que trabajen para algún emprendedor que ya tiene alguna idea que está más madura, o para alguna empresa, ¿no? Eso. También hay temas de percepción, de visión por computador que están ligados a la automatización, y también en ese aspecto está trabajando principalmente el profesor Domingo Meli de computación. Hay algunos profesores en eléctrica que están trabajando en aspectos de procesamiento de imágenes aplicadas al área médica o de salud. Entonces, uno puede ver que con la base del Major también uno puede encontrar otros caminos en los cuales estas tecnologías de punta son necesarias y van a seguir desarrollándose. Lo dejo hasta acá, no sé si tienen preguntas o tal vez Giancarlo quiera agregar algo. Eh, Sí, feliz, no sé, como quieran, puedo presentar algo si quieres. ¿Tienes algo, si quieres presentar algo, Giancarlo? Un poco, no sé, un poco presentar lo que hacemos en el laboratorio en robótica submarina, puede ser eso, si les interesa, quizás todos voten sí, o más preguntas de los mayas, han habido algunas que han aparecido en el chat, si quieren lo podemos conversar también. Si quieren, Sí. presenta bien rápido esto, 5 minutos, sí, robótica submarina. Profesores, les propongo que el profesor Giancarlo presente ahora lo que tenía preparado y después repasemos algunas preguntas que salieron en el chat. Ok. Súper, ya, démosle entonces, voy a ver aquí, presento esto bien corto. Darle otra visión, y es quizás un poco complementando lo que ya ha mostrado Miguel, aquí donde está, esto es este acá. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Ya, súper. Sí. Un poco darles otra perspectiva de uso, quizás puede ser mucho más alejado del tema de la malla, que creo que es súper válido de todas las preguntas que hay, es las preguntas como ahora uno puede tener, pero también con esta visión también de perspectiva, y apoyando lo que estaba hablando Miguel al final, es de, bueno, yo no veo tantos robots alrededor, ¿qué puedo hacer? Y es la pregunta que van a llegar, quizás en su casa le están haciendo, papá, quiero estudiar el Major de robótica, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí hay un ejemplo, quizás dentro de muchos, que me toca de cerca, que es lo que trabajamos en el laboratorio. Bueno, mi nombre es Giancarlo Troni, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, salí de la escuela, así que los entiendo, de la escuela hace mucho tiempo. Cuando no había Major de robótica, salí de hecho de eléctrica, y después, porque no hay un Major de robótica, y ahora soy profesor en mecánica, entonces sí sirve de referencia. En esos tiempos nos tocó con Ángel, que creo que estaba por ahí, no sé si Ángel sigue, nos tocó hacer un curso que era Sigo con, aquí.
el tatarabuelo, Ángel, excelente, me puedo acompañar, como aquí, contar viejas historias de mar, ¿cierto? El tatarabuelo del medio. Bueno, aquí, eres el tatarabuelo. Así que de cómo partimos con esto y después Miguel estaba afuera, volvió Miguel y se fue sumando y ahora tenemos un medio y hay un montón de cosas que han salido. Así que es impresionante ver el avance en poco tiempo. Y de esto de robótica como un sueño, pero un sueño que quizás los años parecía, no parece un sueño, ahora es realidad y con cosas que están funcionando. Un poco motivarlos, todos conocen el planeta, ¿cierto? ¿Les suena conocido? Estamos todos ahí adentro, encerrados, eso sí. Si se fijan, y es lo que han visto gran parte de ustedes desde el colegio, que 2/3 están cubiertos por tierra, estamos encerrados, y, perdón, 1/3 estamos cubiertos por tierra y 2/3, el 70.8 de la superficie está cubierto por el mar. Y es muy poco lo que conocemos, y esta es la parte que uno menos conoce. A todos les dicen eso, asumen, bueno, conocemos el 100% de la Tierra, y en realidad conocemos casi el 100% de ese tercio, pero del otro conocemos algo así como un 5%. ¿Sí? Y conocerlo me refiero a que tenemos un mapa del fondo, sabemos lo que hay en el fondo. Y eso ha creado de que cada vez que bajemos descubrimos algo nuevo. Es impresionante lo poco que sabemos. Pero también ha generado de que hay varias dificultades. Como seres humanos no podemos bajar mucho, no más allá de 5 o 10 metros. El promedio de la profundidad de los océanos son 4.000 metros de profundidad. La parte más profunda son casi 11.000, estamos hablando de 11 kilómetros de profundidad, y nosotros nadamos 10. Yo personalmente 2 o 3. Entonces es un desafío que como humanos no podemos cumplir, y aquí es donde los robots vienen al rescate. O sea, si esa idea de que los robots nos van a conquistar, lo siento, pero ya pasó hace mucho tiempo. Lo que es bajo el agua, hace por lo menos más de 10 años, incluso casi unos 15 años atrás, los robots conquistaron lo que es el fondo, y es la única forma que podemos descubrir. Entonces, ¿cómo podemos obtener estos mejores mapas del fondo marino? ¿Cómo podemos navegar y saber más del océano? Es uno de los problemas que tenemos, son los robots del rescate. Y un poco esto es lo que trabajo con colaboradores. Los robots que ven a la izquierda son robots típicos que se usan para explorar, son caros, pero permiten crear mapas como los que están viendo en el medio. Y esto es uno de los tantos ejemplos de las cosas que se pueden hacer con robots actualmente y que se hacen todos los días. Actualmente, incluso con la pandemia, tenemos barcos navegando alrededor, muchos de ellos están suspendidos, pero algunos siguen operando. Robots como los que ven ahí están haciendo ciencia. Los científicos están en tierra, pero ellos están operando y están sacando cosas. Desde los cables submarinos que conectan a internet, que está saturado en todas partes y hay que inspeccionarlo con este tipo de robots, hasta nuevos descubrimientos de volcanes submarinos. De todo el espectro hay cosas de exploración, temas incluso en producción también. Lo que trabajamos nosotros, por si acaso, como referencia, a mí lo que me interesa es cómo podemos hacer estos robots más baratos. Entonces, no tener ese tipo de robots que ven a la izquierda, sino como los que ven a la derecha, que son más baratos, de tal forma que, bueno, si queremos reducir ese 5%, del 95% que no conocemos, ojalá que lo podamos hacer con robots más baratos, de tal forma que no tengamos unos, tengamos cientos de ellos. Un ejemplo es lo que me ha tocado colaborar, esto es un poco más de un año atrás, cuando sí se podía estar cerca de la gente, como pueden ver en la foto, y era descubrir volcanes submarinos. Como tengo 5 minutos, no voy a explicar, pero feliz de los que quieran quedarse, hablamos más de esto después, offline, de cómo descubrir volcanes submarinos. Y es una como caza tesoro, estamos cazando estos volcanes submarinos, o esta fuente hidrotermal, en realidad más que volcanes, es agua caliente, que trae ciertos químicos que crean comunidades impresionantes. El laboratorio que dirijo y que está en mecánica, tenemos varias áreas de trabajo, y esto un poco también abrir lo que significa robótica. Yo creo que el mejor ejemplo de lo que dijo Miguel es como esta mezcla de cosas. Aparecen unas cosas parte con el minor de mecatrónica, y podemos ver las diferencias después en lo que es la malla, pero en la práctica uno necesita mezclar muchas cosas, y aquí se mezclan todas estas cosas que hay, desde programarlo, ecuaciones matemáticas que hay que hacer para poder entender y dónde está el robot bajo el agua, hasta diseñarlo, construirlo, procesar los datos. Todo eso se necesita para hacer robótica en estos días. Entonces, eso es algo propio que hacemos en el laboratorio. Algunos ejemplos de lo que hacemos: tenemos nuestro propio robot, y pueden ver en la esquina de abajo, no sé si es mi mouse, se ve el robot que tenemos construido. Esta es una foto medianamente vieja, tenemos una versión un poco más actualizada de eso, con la idea de que todos los algoritmos que hacemos aquí en nuestra antigua piscina, porque esta piscina ya no existe, los podemos comparar con los datos y cosas que también estamos haciendo con nuestro colaborador afuera. O sea, estos robots de alto costo también podemos comparar y hacer cosas aquí, y esto lo estamos haciendo aquí en San Joaquín, o lo hacíamos cuando podíamos ir a San Joaquín. Bueno, estamos construyendo esta era la piscina anterior, esta es el estanque ahora, hasta que nos atacó un par de problemas en octubre cuando lo estamos construyendo, después problemas en marzo cuando estamos terminando, así que sabemos que viene Godzilla a finales de año a destruirnos, pero seguimos trabajando, avanzando a poco para construir nuestro estanque. Otro proyecto de ejemplo de lo que hacemos en el laboratorio, un proyecto de marea roja, de detección y alerta temprana de marea roja, que se trabaja con alumnos del medio de robótica, por si acaso.
Aquí Ángel va a salir, también nuevamente Ángel, y la huella, otro proyecto que tenemos que colaboramos con Ángel en detección de neutrinos, quizás es una forma más simple de explicarlo, Ángel nos puede explicar de una forma más sofisticada, pero estamos en un experimento que se está construyendo en China, de detección de neutrinos. Hay que fabricar electrónica, porque Ángel participa activamente en el diseño de esta electrónica que aparece aquí, pero también cómo mantener la electrónica fuera del agua es algo propio de robótica submarina, y eso lo estamos haciendo en el taller aquí en mecánica, en directo. Y bueno, la producción probablemente va a tener que ser en China por las circunstancias, pero ya tenemos un diseño que está bastante avanzado. Eso, algunos ejemplos, este quizás es el más alejado de robótica, los otros son más cercanos, pero quería un par de minutos aprovecharlos para darles una visión de lo que sí se hace robótica en Chile. Miguel también puede quizás contar las cosas que está haciendo, lo de Álvaro en especial también, sido un poco más público, las partes de estos robots que están en el supermercado. Entonces tenemos un espectro de robots en un pequeño país en que se están haciendo cosas. Estoy feliz de responder dudas que hayan, pero por lo menos darle el otro enfoque completamente distinto a lo que es las mallas. Así que feliz de verlo. Eso, preguntas, dudas, no sé si tienen preguntas específicas que podemos responder rápido, si no nos vamos a aprovechar los últimos minutos a hablar del medio. No sé, ¿tienen preguntas para Giancarlo? Aprovecho. No, bueno, soy feliz de hecho, no sé si está mi cámara, no he puesto mi cámara. No está sin cámara. No, perdón, ahí sí. Ahora solo. Profesores, hay unas preguntas que son más como de contenido y proyección del Major. Preguntan ahora si es que este Major es reconocido en el extranjero, si es posible encontrar pega afuera. A ver, de los alumnos que han salido afuera, que son pocos, sí, han encontrado. No creo que los empleadores sepan que existe un major en la Universidad Católica específicamente, porque nunca hemos hecho una difusión internacional. Entonces, básicamente uno postula a un empleo y el empleador va a mirar a ver, dónde estudió la persona y qué hizo, y si ustedes ponen hicieron algo en robótica, yo como empleador probablemente les voy a hacer preguntas y les voy a decir, saben resolver A, B o C, y si eso es lo que yo necesito que ustedes hagan en mi empresa, van a tener el trabajo. Obviamente también depende de cuánta gente está compitiendo con ustedes. También un detalle es que hemos tratado de hacer la malla de manera de que sea acreditable por la agencia de acreditación de Estados Unidos, que se llama ABET, que acredita programas de ingeniería. En este momento no hemos sometido todavía a proceso la acreditación del Major, pero esperamos poder hacerlo más adelante. Pero yo creo que la acreditación no es un requisito para que ustedes tengan empleabilidad en el extranjero. Como les mencionaba, hay 3 casos de personas que están en el extranjero y se fueron con la licenciatura. No es lo que más nos gusta porque eran justo personas que tenían muchas capacidades y que habrían podido aportar acá al desarrollo en Chile, pero obviamente se entiende, digamos, que uno puede buscar otras oportunidades de desarrollo afuera y ellos las tomaron. Entonces, esa es una evidencia de que no hay alguien que se haya ido afuera y haya quedado, digamos, sin pega. Entonces, el reconocimiento no es un tema probablemente tan crítico como uno lo podría pensarse. Obviamente ayuda, pero la mejor fama que puede tener el Major no es la propaganda o la acreditación que nosotros podamos obtener, sino que es la fama que los mismos alumnos egresados le van dando, porque cuando alguno de ustedes se gradúa y entra a trabajar en una empresa, normalmente lo que ocurre es que ven que esa persona tiene muchas capacidades, justamente mezclando áreas que son altamente tecnológicas, y de manera natural a veces me llegan correos preguntando, ¿tienes otra persona como tal persona que está trabajando en la empresa? ¿Me puedes recomendar a alguien? Y eso es por la fama que ustedes mismos le dan al Major, no por una acreditación o por propagandas que uno puede hacer en el diario. No es nuestro caso. Había una pregunta, se me pasó esa pregunta, sobre el tema de la titulación y si afectaba o no el no tener un título propio. La verdad es que a ustedes no les afecta en nada, porque si ustedes articulan con alguno de los minors, pueden obtener el título en mecánica, en eléctrica o en computación. Como decía Giancarlo, estudiamos en una época en que no existía el área de robótica. Muchas cosas tal vez las aprendimos después, no las aprendimos en el pregrado. Ustedes, la diferencia es que tienen la suerte de poder empezar a mezclar estas áreas desde más jóvenes. Y el título de ninguna manera nos afectó para poder después
desenvolvernos en lo que nos gusta, que es la robótica. Entonces, Giancarlo se fue a hacer un doctorado a la Universidad de Johns Hopkins y estuvo trabajando en un departamento de mecánica, habiéndose graduado de eléctrica. Bueno, yo me fui de eléctrica a un departamento de eléctrica, pero trabajo en robótica. Álvaro creo que hizo parte de su doctorado con un profesor de eléctrica, con Aldo Cipriano, y después se fue al departamento de ciencias de la computación. Entonces, uno puede ver que el camino lo va haciendo uno, con lo que uno elija más adelante. El punto importante es tener la base, y esa base se las da el major, creo yo. Si es que quieren, obviamente, tratar de tener esa posibilidad de desenvolverse en robótica, porque si dicen, no, yo quiero trabajar, no sé, en finanzas, entonces no tiene mucho sentido hacer algo en robótica porque están perdiendo el tiempo que podrían aprovechar de mejor manera aprendiendo lo que son las bases de las finanzas o de la investigación operativa. Entonces, el major lo tienen que ver como los pilares, la fundación de una cosa más compleja que pueden hacer el día de mañana, pero ese camino lo pueden perfectamente hacer por cualquier especialidad. Hay una parte que nos afecta del no tener una titulación propia, que creo que hay muchos alumnos que creen que como no tenemos un título propio, entonces es más conveniente irse por uno de los majors tradicionales. Siempre es mejor irse, uno diría, a la segura por el camino conocido que por este camino que uno dice no tiene un título profesional, voy a encontrar... O sea, siempre existe esa duda, ¿no? Y probablemente si tuviésemos un título propio, esa duda para muchos se iría o se despejaría. Yo personalmente no he sido de la idea de crear más títulos. Aquí, lamentablemente, en Chile hay una cultura de crear títulos para cualquier cosa que se nos ocurra, y después el mercado no necesariamente acoge a todos esos egresados. Y yo les digo, o sea, como empleador, a mí me da absolutamente lo mismo el título que pueda tener yo en el papel. Me puedo llamar ingeniero en robótica, astronáutica y metafísica, pero si después mi empleador me pide algo y no lo sé hacer, me da absolutamente lo mismo el gran título rimbombante que pueda tener. Lo importante es que en la práctica ustedes puedan demostrar que saben lo que el empleador necesita. Y esa es mi experiencia. O sea, yo creo que las empresas también se están dando cuenta de eso. Ocurre con otras cosas. Con MBAs. O sea, ahora todo el mundo tiene, no digo todo el mundo saca un MBA, pero las empresas se dan cuenta de que eso ya no agrega valor. Entonces, un valor distintivo. Porque en ese momento puede haber generado un valor distintivo frente al que no tenía un MBA. Pero ahora, y aquí esto lo digo sin desmerecer el lado económico. Yo creo que es súper importante también tener esa base. Giancarlo, no te escucho, no sé, te veo que estás hablando, pero no sé si estás hablando. Ah, ya. Eso, no sé si Giancarlo quieres agregar algo. Por ahí, solamente para terminar, había una pregunta sobre el tema de actividades de los alumnos y si se podían hacer. Sí, pueden hacer, los alumnos pueden hacer competencias de robótica si quieren organizarlas, pero son actividades estudiantiles y eso va a depender de lo que ustedes quieran organizar. A veces desde el Major hemos otorgado apoyo a ciertas actividades sociales, pero también yo tengo que dar mi mirada como profesor. Hay muchas de esas actividades que en lo personal pienso son actividades que están bien para la etapa de educación media y que no tienen sentido de seguir haciéndose a nivel universitario. A nivel universitario nosotros debiéramos, tal vez como Major, si ustedes me preguntan, enseñar a alumnos de colegio a construir robots, a hacer esas competencias a una edad temprana. Ponerse a hacer competencias con robots de Lego en la universidad es como un poquito tarde. Si bien ha ocurrido aquí en Latinoamérica, yo creo que estamos desfasados con respecto a lo que ocurre en otros lugares del mundo. Por lo tanto, sería interesante, digamos, ver que la rama estudiantil pudiese organizar cosas que tienen un impacto sobre la sociedad o sobre los alumnos de colegio mayor que una competencia. Eso no quiere decir que esté prohibido tener un club y armar robots por hobby. O sea, si lo quieren hacer, por favor, háganlo, organícense ustedes mismos. Si necesitan algo de espacio en el laboratorio, siempre va a haber la flexibilidad para que lo puedan ocupar, si lo ocupan responsablemente, pero sin descuidar lo que nosotros como ingenieros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer ingeniería de nivel profesional y apuntar a eso. Entonces, eso. Sí, una pregunta sobre si el Major tiene cupos. No, el Major nunca ha optado por una política de cupos. Sí pensamos que el Major tiene que ser un Major
que sea exigente y que ese cupo se genere en forma automática, digamos, o esa selección se genere en forma automática. A ver, no hay ninguna intención de reprobar personas, no queremos hacer eso, pero sí, como mencioné, queremos personas que estén comprometidas y que quieran trabajar, que tengan habilidades de programación, todo lo que ya mencioné. Y eso significa tener una personalidad que quiere esforzarse. Si les da lata programar o chuta, el álgebra lineal me dio lata, muy abstracto o algo así, entonces tal vez este no es el major. ¿No? Y no hay que tratar de ir contra la corriente o contra lo que sus espíritus les dicen. Profesor, disculpe que había una pregunta de Bruno. Él, proyectando más a futuro, preguntaba si este era un buen major para trabajar en el área aeroespacial. A ver, tal vez Giancarlo puede complementar más, porque yo creo que hay un minor de ingeniería aeroespacial en mecánica, y ahí yo no sé muy bien. O sea, yo creo que hay bases de este major que son probablemente comunes a lo que podrían ser aplicaciones aeroespaciales, pero no sé si, Giancarlo, tú puedes contar un poco más. No, entiendo que actualmente sí, existía un minor. La situación actual no la tengo tan clara, quizás Tamara me puede ayudar, pero entiendo que está congelado. Eh, y si me pregunta a mí, a falta de ese major, por lo menos circunstancialmente ahora que no está disponible, el más cercano sería este de robótica, definitivamente. Se acerca depende de cómo uno vea el área aeroespacial. O sea, el major de robótica no cubre todo lo que cubría el minor, no es específico, pero dentro del paraguas que uno podría pensar en robótica, una de las áreas podría ser en eso. Hay alumnos que han salido acá, que ahora están trabajando en temas aeroespaciales, que parte de sus habilidades o competencias son muy parecidas a las que uno podría sacar del major, si sirve de referencia. Si uno quiere tanto programar como implementar, ver sensores y temas de dinámica, entonces todo lo que se mezcla, entender el movimiento, es por ese lado yo creo que sí. Así que es lo más cercano, o sea, siendo bien honesto. A ver, no sé yo creo que un robot submarino es muy parecido a un satélite, ¿cierto? Si entendemos ingeniería aeroespacial en el sentido de una máquina que está aislada en un lugar inaccesible, porque nadie puede ir y arreglar el satélite, o nadie puede ir y bajar hasta donde está el submarino y tratar de arreglarlo, comparten muchas cosas que son comunes. O sea, probablemente hay diferencias, desde luego, en el caso del submarino tiene que operar a grandes presiones, y en el caso del satélite en el espacio vacío, sin protección contra la radiación solar y ultravioleta, probablemente debajo del agua la radiación ultravioleta no es el problema es la presión. Pero son sistemas que son de alguna manera herméticos, y que tienen un computador, y que tiene que de alguna manera ser muy resistente y poder operar solo por mucho tiempo. Entonces tienes el mismo problema de diseñar las baterías, o sea, colocar baterías correctas, diseñar todo el sistema para la alimentación energética. Pero además hay otros problemas, perdona que te interrumpa, antes que se me vaya la idea, que van a depender de lo que tú quieras hacer en esos ámbitos, porque en la ingeniería aeroespacial, o probablemente en la ingeniería naval también, hay problemas que son de hidrodinámica o de aerodinámica, y si tú estás buscando enfocarte en cuál es la forma óptima, los materiales óptimos para construir el dispositivo, probablemente ese camino sea el major de mecánica. Y en cambio tú estás buscando integrar sistemas, o hacer la ingeniería del sistema, combinando sensores, las piezas que se mueven, entonces el major de robótica es definitivamente el más cercano. Cuando uno mira, por ejemplo, en empresas de ingeniería aeroespacial, o sea, lo puedes googlear y puedes buscar job offers o job vacancies en Boeing, en Lockheed, para las divisiones aeroespaciales, vas a ver que buscan ingenieros de computación, algo que ellos llaman ingenieros de sistemas, pero no son nuestra ingeniería de sistemas, sino que son realmente de sistemas de hardware. Y esos ingenieros de sistemas de hardware normalmente se parecen mucho a los robóticos, porque combinan conocimientos de mecánica, de electrónica y de computadores. Después hay ingenieros mecánicos propiamente tal, que solamente se enfocan en la parte del diseño mecánico, de la construcción de los materiales. No solo eso, no solo eso. No sé, así que ese es como lo que yo veo, pero Giancarlo tal vez puede... Sí, dos comentarios bien cortos. El primero, concuerdo 100%. De hecho, a mí me gusta, siempre miraba descubrir nuevos mundos, y ahora estoy descubriendo nuevos mundos, pero con Z hacia abajo, en el fondo. Claro. Así que no puedo creer más en lo que acabas de decir, de que aeroespacial y robótica submarina tienen mucho en común. Es un problema en 6 grados de libertad.
si uno quiere ver arriba o abajo, entonces es algo bien común, siendo que el resto se mueve más en un plano. Hay problemas, como tú dices, de desafíos que hay arriba y abajo, pero que son, el tema de presión no es tan difícil para nosotros, pero hay problemas como que uno pensaría que comunicarse con una sonda en Marte a veces es más fácil que comunicarse con un robot submarino aquí en la Tierra. O sea, hay problemas como distintos que uno se dan vuelta. La gente de la NASA, para ellos es más fácil tener la operación que realmente para nosotros. Eso por el lado de aeroespacial, por el lado como robótica. Y concuerdo de repente en las áreas. Hay áreas que quizás quedan fuera y un poco las preguntas que aparecen. Yo diría que el mayor de robótica es uno de los, por ciertos temas, es uno de los que está más cerca de aeroespacial. El otro que estaría cerca, y aquí quizás, suena porque estoy en el departamento, pero siendo bien pragmático, justo con todo, el de mecánica sería el otro, y si es porque hay gente que le quiere más el tema de cohetes, por ejemplo, todo lo que es termodinámica. Hay varios temas de rocket science que se acercan un poco más por el lado de mecánica. Aeroespacial nace, gran parte hay muchos que han salido como de mecánica. Entonces concuerdo que, por eso digo, cuando decía, ¿no? Mecánica no solo también es solo el diseño mecánico, están temas térmicos, están temas de Sí, 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 dinámica, sí. de cuerpo en distintos espacios, ¿cierto? Entonces son cursos que hemos estado, algunos temas que se están tratando de resolver, ojalá que puedan volver el minor. Actualmente, como digo, está bravo, pero también porque una oferta de cursos que tenemos que dejarlo un poco más sólido para ofrecerlo, espero en el futuro, y es como lanzar algo con la mejor energía de aquí a Marte. Hay temas aeroespaciales o astronáuticos, ingeniería astronáutica, en fondo específicos que uno podría querer ver. No, gracias, Miguel. Eso, no sé si quedan más preguntas. No, profesor, no hay más preguntas. Quizás dejar los invitados a los participantes que cualquier consulta que salga ahora después de la charla nos pueden escribir por el correo que les dejé escrito en el chat. Sí, perfecto. O sea, si tienen consultas, nos pueden escribir a nosotros, a Giancarlo, a Álvaro, a mí, a Tamara, y vamos a tratar de orientarlos de la mejor manera posible. Así que, bueno, muchas gracias a todos por venir y en algún momento espero nos veamos en persona, en el mundo real, no en el ciberespacio. Que estén bien. Chao, chao. Super. Gracias, Giancarlo. Gracias, Tamara. Chao, chao. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Chao, cuídense.